nos enfocamos todo el tiempo. Y agradecerle también a CAFO que nos arrendó el museo del Estadio Centenario, que nos dio esta oportunidad de hacerlo desde acá, que es un lugar emblemático del fútbol uruguayo, y que lo único que nos pidió, y que por suerte lo podemos cumplir, es que solo habláramos de la historia de nuestro club, que es lo que hace siempre Peñarol. Y eso es lo que vamos a hacer para respetar lo que nos pidió CAFO, pero aparte de eso, porque es lo único que le encontramos sentido. Hace un tiempo se formó una comisión grande de historiadores. Peñarol tenía una brecha entre sus historiadores más grandes y sus historiadores más nuevos. Por suerte, a iniciativa de unas cuantas personas, hoy convivimos en un grupo de trabajo hermoso en el que los grandes nos pasan a nosotros el conocimiento que han adquirido para los más jóvenes estar a diario en contacto con Luciano Álvarez, que hoy no nos pudo acompañar, con José Carlos, con el arquitecto Benech, con Marco Silvera, con Quintana. Es un verdadero honor porque nos criamos leyendo sus libros y también es una gran alegría ver que hay generaciones como Agustín, que está allí en la punta con 22 años, que también empujan para saber. En esa búsqueda los diferentes grupos han armado, los diferentes grupos de Peñarol, políticos y no políticos, han armado sus talleres de historia dentro de cada grupo. Esa es una enorme victoria porque ahora adentro de cada agrupación hay un grupo de gente buscando y yendo a la Biblioteca Nacional a encontrar documentos. Jóvenes del grupo de Pablo Sierra encontraron un documento que es por demás contundente, que es un documento oficial, que tenemos la suerte que ya está en la FIFA. Ahora Pablo lo va a explicar un poco, y quisimos tomar ese documento como base, que termina con toda discusión, porque el ser oficial de AUF genera que se termine parte de esta pequeña discusión que había, y tomamos como pie para después robarles 20 minutos más y darles un poco de nuestra argumentación, y trajimos un montón de librillos que también se le van a repartir uno a uno para que lleven lo que nosotros llamamos la verdad documentada. Así que gracias de nuevo por estar acá. Les paso un poco a Pablo, que les va a contar en general el material encontrado, y después desarrollaremos uno a uno los diferentes documentos. Quiero agradecerle especialmente también a los compañeros del Consejo Directivo, a Rodolfo Catino, a Jorge Barrera, a Marcelo Areco. Es una hermosa señal que estemos todos juntos, que estemos en un tema institucional aquí, y bueno, tenemos también acá adelante, no dieron la silla para todos, pero tenemos al querido Gervasio Gedanque y a Rico, así que es una hermosa señal de unidad del club. Le paso a Pablo y continuamos con la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, muchas gracias por estar acá. Como ustedes saben, el 30 de marzo de 1900 se forma la Uruguay Association Football League, lo que hoy conocemos como AUF. La forman 4 clubes. Uno fue el Deutsche Fußball Club, el club alemán conocido. Otro fue el Uruguay Athletic, club también desaparecido. El tercer club fue el Albion que estuvo durante mucho tiempo sin participar y que nuevamente ha vuelto a la competición. Y el cuarto club fue el KURK, que luego cambia de nombre hacia Peñarol. Con respecto a ese tema, el escribano Quintana, de manera muy breve y con documentación muy clara y contundente, va a ahondar sobre ese tema más adelante. Pero lo que le queríamos contar es, desde 1900 hasta 1922, Peñarol gana 7 campeonatos: 1900, 1901, 1905, 1907, 1911, 18 y 1921. ¿Y por qué me detengo en el 22? Es porque en el 22 sucede lo que se conoce como el cisma del fútbol uruguayo. Se estaba jugando el campeonato que Peñarol venía liderando por 6 puntos de ventaja. Peñarol es desafiliado de la AUF junto con Central. Bueno, se genera todo esto que se da a conocer como el cisma del fútbol uruguayo. Eso genera que se forme lo que fue la Federación Uruguaya de Fútbol. En 1923 compiten algunos clubes, entre ellos Peñarol,
entre ellos Atlético Wanderers, que es el campeón de ese año. En 1924 se vuelve a competir en la Federación Uruguaya de Fútbol. Peñarol es el campeón en 1924, lograron así su 8º título. Y en 1925 los campeonatos tanto de AUF como de FUF no pueden terminar. Y por suerte, por una resolución presidencial del entonces el ingeniero José Cerrato, se llega a lo que se conoce como el laudo Cerrato y la creación del Consejo Provisorio como manera de salida de alguna manera de este cisma. En 1926 se juega la Copa Héctor Gómez, copa organizada por este Consejo Provisorio, en el cual Peñarol vuelve a ganar su 9º título. De ahí en más, esos títulos, estos 9 títulos que les he comentado, la AUF los ha reconocido a lo largo de la historia más de una vez. Una de ellas, y de nuevo con un documento muy importante, se los va a comentar Marco Silveira ahora en unos 10-15 minutos, documento realmente contundente, pero no es el único. Yendo más acá hacia la historia más reciente, tenemos una captura de pantalla de la página web de la AUF, en donde también reconoce los campeonatos de Peñarol de esos años. Esa captura de pantalla está a disposición de todo el mundo, es algo público. Pero ustedes me pueden decir, bueno, una carta un documento que va a presentar Marcos, tal vez puede sonar que ya lo dimos a conocimiento, esto de la página web, donde la AUF nos vuelve a reconocer los campeonatos. Pero está aquí que en el año 2000 la AUF cumple los 100 años. Con motivo de su centenario, ¿no?, la Asociación Uruguaya de Fútbol publica un material en el que se incluye un libro, un CD y un VHS, se entregaba con el diario El País en la época, y el libro que se llama 100 años de gloria, la verdadera historia del fútbol uruguayo. Es un libro, repito, que la AUF lo entrega para el que quiera adquirirlo, lo puede adquirir el año 2000 con motivo de su centenario. Dentro de ese material que entrega la AUF, tenemos tres cosas que queremos mostrar. Primero, en 1913, cómo se reconoce el cambio de nombre de Curca a Peñarol, demostrando absoluta continuidad. Y después es bueno detenernos en lo que son, en este material de la historia del fútbol uruguayo, la verdadera historia del fútbol uruguayo. En 1924, el campeón es Peñarol según la AUF, y en 1926 el campeón es Peñarol según la AUF. ¿Ah? Entonces, esto nuevamente queda documentado por la AUF en el año 2000. Más acá en el tiempo, lo interesante es que este material, este libro, con la reciente visita del presidente Infantino que lo tuvimos aquí mismo, en este mismo Museo del Fútbol, hace escasos meses, el regalo oficial que le hace la Asociación Uruguaya de Fútbol en manos del escribano Wilmar Valdés a Infantino es este libro, 100 años de gloria, la verdadera historia del fútbol uruguayo, que venía acompañado de todo este material en donde se daba Peñarol campeón del 24, Peñarol campeón del 26, por lo tanto las cuentas dan claras. Hasta ahí mi locución, le voy a pasar el micrófono en este momento a Eduardo Cicala para que nos ilustre un poquito más sobre lo que fue el CISMA y la Federación Uruguaya de Fútbol. Muchas gracias. La idea es brevemente hacer una pequeña reseña de lo que fue a partir de 1922 que se produjo el CISMA, lo que fue la Federación Uruguaya de Fútbol. En 1922, ya avanzado el campeonato, faltando pocas fechas, se produce, por distintos motivos, más que tienen que ver con la mayoría extradeportivos, la expulsión del Club Atlético Peñarol y de Central Español de la Liga Uruguaya de Fútbol. Se expulsa a uno de los fundadores. La razón es, en principio, para resumirla, Peñarol había desobedecido una orden de la Liga Uruguaya de Fútbol de no disputar partidos contra equipos de la vecina orilla de la organización disidente. Hoy, 90 años después, mirando para atrás, parecería como que fuera demasiado castigo el hecho de expulsar a uno de los fundadores por haber ido a jugar 2 partidos de fútbol que además eran a beneficio. Pero lo cierto es que ocurrió, lo cierto es que sabemos que en realidad hubieron más motivos, pero vamos a concentrarnos en lo que pasó.
A partir de esa expulsión de Peñarol y de Central Español, en lo que es evidentemente una demostración de fuerza, Peñarol decide crear su propia liga y convoca a equipos del medio que algunos no tenían cabida en lo que era la AUF, otros eran de divisiones de ascenso, y empieza a formar lo que se conoció como la Federación Uruguaya de Fútbol, una liga paralela. En esa liga paralela, el primer año, en 1923, cuando empieza a funcionar, participan una totalidad de 32 equipos, en lo que fue un campeonato, digamos que de clasificación para el año próximo, en el 24, jugar ya con menos equipos y con una divisional de ascenso. Entre esos equipos estaban obviamente Peñarol, Central Español, y la particularidad de que habían equipos que decidieron jugar en las dos asociaciones, en la asociación, y en la federación. Entre ellos estaba Wanderers, que compite en la AUF y en la FUF, estaba el Charley y estaba el Lito. Esos equipos, imagínense, estamos hablando hace 90 años, los fines de semana, los cronistas tendrían que ir la prensa estaba dividida, había medios que iban a cubrir más partidos de la FUF, otros que iban a cubrir más partidos de la AUF, y era bastante un dilema que se trasladó durante todos esos años. Las canchas de la época, las más importantes, el Parque Central y la cancha de Pocitos de Peñarol, donde se disputaban los partidos más importantes. Hay que decir también que de la FUF hubo una selección uruguaya. Hoy la foto de la actual Liga Uruguaya tiene 16 equipos y tenemos que de los 16 equipos que están hoy en primera división, habían 6 que estaban en la AUF que estuvieron en ese momento, en ese año, y hay 6 que estaban en la FUF. Decir que la FUF era una liga de carácter barrial o denostarla es un poco, si se quiere, temerario. Acá les voy a señalar, por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos el escudo de Wanderers, que cuenta con 4 estrellas, donde se contabilizan los 4 campeonatos uruguayos que tiene Montevideo Wanderers. Una de esas estrellas es el campeonato de 1923, que lo ganó la FUF. En el medio tenemos arriba Cerro, que es un equipo que nació, algunos de estos equipos nacieron o resurgieron a partir del campeonato de la FUF. Es el caso de la IASA. Tenemos al Club Atlético Defensor. En la FUF participaban Miramar y Misiones, que luego se fusionaron para crear Miramar Misiones. Y tenemos el caso del Club Atlético River Plate actual, que fue la fusión entre el Olimpia y el Capurro. Las alas del escudo actual de River Plate eran del Olimpia, el equipo que participaba en la FUF. Y por último, para redondear un poco lo importante que fue la FUF, algunos de los jugadores que participaron de la FUF. Voy a hacer mención a Tito Borcas, que fue goleador de la FUF, participó en el Atlético Wanderers, posteriormente sería campeón de América, campeón del mundo. Tenemos a Lorenzo Fernández, que también participaba en el Atlético Wanderers. En uno de los equipos que le fue bastante mal el primer año de la FUF, que fue el Reformers, que ni siquiera llegó a clasificar para el 24 participar en lo que sería la primera división de la FUF, estaba un moreno que luego, un año después, pasaría a Bellavista y sería estrella en los Juegos Olímpicos, que fue José Leandro Andrade. Jugó en los Reformers y le fue bastante mal el primer año. En el Lito tenía 2 equipos, uno en la FUF y uno en la OF. Uno era el Lito cuadrado, otro era el Lito redondo, se diferenciaban por el escudo. El Lito cuadrado era el de la FUF y uno de los jugadores que participó de la FUF y que inclusive formó parte de la selección uruguaya de la FUF fue Héctor Manco Castro, que lo tenemos allá abajo a la izquierda. Y por último, señalar 2 jugadores más que participaron defendiendo el Club Atlético Defensor, que fue Guerra, arriba a la derecha, y Pascual Soma. En los 2 casos también defendieron la particularidad de haber defendido a la selección uruguaya de la FUF y de la AUF. Bien, le paso la palabra entonces ahora a Daniel para que explique un poco el diálogo Zapato, que fue lo que finalizó con todo el tema de la división.
Pasemos a ver si va la imagen de la resolución del Poder Ejecutivo del 13 de abril de 1914. Entonces, lo que van a ver en pantalla se trata de una resolución del Poder Ejecutivo. Esta es primero la carta de la Liga Uruguaya de Fútbol, en la cual se le comunica a Peñarol que se ha tomado nota y se ha aceptado, obviamente, el cambio de nombre. Esto es una carta oficial, firmada por el presidente Abelardo Esco y el secretario, y esto tiene un valor absolutamente definitivo. Esto no se puede a 100 años venir a discutir si es válido o no es válido. Esto fue válido y ya lo es. Muy bien. Y ahora vamos a tener en pantalla, esto es la salutación de la Liga a Peñarol por los 25 años. Estoy muy cerca del micrófono, bueno, esto porque nunca canté. Entonces, pasamos ya a la otra imagen, y esta es la crucial. Lo que ven en pantalla es una reproducción facsimilar auténtica de un documento oficial, público y auténtico, que se trata de una resolución del Poder Ejecutivo del 13 de abril de 1914, firmada nada más ni nada menos que por don José Valle Ordóñez en su calidad de Presidente de la República y por su ministro del ramo, don Feliciano Viera, en la cual, y ustedes van a ver en la imagen siguiente con más nitidez, en la cual aprecian lo que se dice en esa resolución, vistos los estatutos del Club Atlético Peñarol, antes denominado Central Uruguay Railway Cricket Club, presentados al Poder Ejecutivo, etc. Si valoramos y queremos vivir en un Estado de Derecho, debemos respetar las resoluciones que se dicten por las autoridades competentes en el ejercicio normal de sus atribuciones constitucionales y legales, como es el caso, y no a meras opiniones o teorías que están fuera del derecho. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que decir que el Poder Ejecutivo era entonces y es ahora la única autoridad en el país competente para tratar el tema de las personas jurídicas, el tema de las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿verdad?, que solicitan personería jurídica. Muy bien. Entonces, todo lo que ocurra en el ámbito público o privado, como es el caso privado de la AUF, debe respetar obligatoriamente, esto es una obligación ética y jurídica, deben respetarse las resoluciones tomadas por las autoridades competentes. Y por lo tanto debe respetarse que el Club Atlético Peñarol se denominaba antes Central Uruguay Railway Cricket Club y se fundó el 28 de septiembre de 1891. En un Estado de Derecho no hay otra posibilidad que respetar y aceptar esto. Bueno, pasemos ahora, y en este caso voy a hacer lectura para hacerlo más rápido, porque si no sería muy extenso y evitar caer en la tentación de explicaciones laterales. Laudo Cerrato. Hubo arbitraje. ¿Por qué hubo arbitraje? Porque la AUF y la FUF tenían una similar fuerza negocial. Si uno hubiera estado en posición dominante, habría aceptado mediación y no arbitraje. Además, el único árbitro recurrió, y esto es importante, al asesoramiento de prestigiosas figuras de ambas asociaciones y por igual. El compromiso arbitral con el único árbitro, el presidente de la República, fue que su fallo, se denomina laudo en un arbitraje, fuera inapelable y de cumplimiento obligatorio, o sea que todos los clubes de ambas asociaciones quedaron obligados a acatar el laudo. Otro punto, el único árbitro inició su fallo afirmando que el primer principio del mismo era el de la fusión integral. Ustedes lo pueden leer allí, ¿verdad? ¿Qué fusión es? La acción y efecto de unir en una sola cosa dos o más cosas diferentes, e integral que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Por lo tanto, no hay absorción de una asociación por la otra, nada más alejado de la realidad del laudo sostener eso. En consecuencia, o valen los títulos obtenidos durante el cisma en cada una de las asociaciones o no valen los de ninguna. Nada impedía que hubiera en el mismo año un campeón en cada una de las asociaciones fusionadas. Eso es lo que más se ajusta al espíritu y principios del laudo, y así ocurrió. Ajeno al laudo es pretender que son válidos los títulos obtenidos en una de ellas y no en la otra.
Es una opción válida haber computado, como lo hizo la nueva institución consagrada por el laudo, como un solo campeonato anual los de 1923 y otro tanto con los de 1924 para numerar los siguientes. Es una opción válida. El laudo creó al Consejo Provisorio, ustedes van a ir viendo distintos artículos de dicho laudo en los cuales se menciona lo de la nueva asociación, ¿verdad? La nueva institución. El laudo creó, decía, el Consejo Provisorio y le confirió plenas facultades para la organización del fútbol a partir de dicho laudo y hasta 1927. Y con esas facultades organizó en 1926 el campeonato obtenido por Peñarol, segundo Wanderers y tercero Nacional, que participó entusiastamente del mismo, lo mencionó ya otro disertante, Eduardo, y ninguno de los clubes participantes lo hizo bajo protesta alguna. Pero solo le llamó Consejo Provisorio de la Asociación Uruguaya de Fútbol a efectos internacionales, por lo cual es lógico que la AUF no pueda decir que el campeonato de 1926 lo organizó, pues en ese año no tenía a su cargo regir la actividad del fútbol en el Uruguay, quien lo tenía era el Consejo Provisorio. Y el Consejo Provisorio, para todos los clubes, era absolutamente obligatorio. Negar la validez del Consejo como órgano rector del fútbol organizado en la República Oriental del Uruguay es negar la continuidad del fútbol. Y ello es no solo falso, es hasta ridículo, ustedes comprenderán. Y la AUF nunca consideró que no existió fútbol en 1926. Solo puede decir que no lo organizó, y es así por acatamiento del laudo, como ya además ha resultado del libro que ha expuesto Pablo. Sigamos. En estos temas, porque también se ha mencionado, nada tienen que ver FIFA ni Conmebol. Son incuestionablemente del ámbito de lo que se llama derecho organizativo interno. Vean, no se pidió permiso ni intervención alguna a esas entidades supranacionales para someter el cisma a arbitraje, ni para que aprobaran el laudo, tampoco para crear, quitar o modificar campeonatos y su forma de disputa. Por ejemplo, Liga Mayor, Liguilla, Apertura y Clausura, ni para el que se anuncia ahora para principios de agosto, ni por los mecanismos de clasificación para los torneos organizados por aquella. Jamás la FIFA ni la Conmebol intervienen en esos temas. Siendo, pues, temas de exclusivo derecho organizativo interno, es absolutamente irrelevante que una de las asociaciones estuviera afiliada a FIFA y la otra no. La que estaba afiliada a FIFA se sometió al laudo voluntariamente y FIFA nunca tuvo ni debía tener intervención alguna en la organización interna del fútbol uruguayo resuelta por el laudo Serrato, inapelable y obligatorio. Y fue también un asunto de estricto derecho organizativo interno la disputa en 1926 de un campeonato entre los clubes comprendidos en el literal A del artículo 6 del laudo. ¿Qué privilegio era el del artículo 6 literal A del laudo? Pues con buen criterio el árbitro, digamos, congeló la imagen de los clubes participantes en 1922 y determinó que esos clubes ya estaban de suyo integrando la primera división y no necesitaban ningún campeonato clasificatorio para poder intervenir en la nueva asociación que se gestaba a través del laudo. O sea que quedaban en la misma situación que estaban antes del cisma. Eso es coherente con el principio de fusión integral y de justicia. Los clubes incorporados a ambas asociaciones posteriormente al cisma, que relataba Eduardo, evidenciando el absoluto pie de igualdad, disputarían todos ellos los torneos clasificatorios y obtendrían deportivamente para 1927 el estatus similar al de los anteriores al cisma. Todos los clubes, los de la FUF y los de la AUF, no había distingos, eran absoluto pie de igualdad. Se ha llegado a decir que el laudo no fue aplicado, que careció de importancia y otras tan deplorables como erróneas apreciaciones personales. Se ha dicho que no hubo tal fusión ni nueva institución en los hechos, pues permaneció la misma personería jurídica del anterior. Ello es realmente una simplificación pueril. El laudo se cumplió íntegramente y quienes quedaron encargados de ejecutarlo, caso del Consejo Provisorio, decidieron por economía procedimental utilizar la carcasa jurídica del laudo. El laudo lo facultó expresamente al Consejo Provisorio para tomar una decisión en ese sentido, y la tomó. Fue válida, absolutamente acatada por todos. Esa carcasa jurídica del AUF y la fusión es absolutamente incuestionable. Y por ello se generó la nueva institución con todos los aludidos clubes en pie de igualdad, no estando prohibido seguir el camino que pragmáticamente se transitó por el Consejo Provisorio con el beneplácito de todos los interesados en el asunto. Terminando, tan eficaz fue el laudo que no volvió a haber cisma en nuestro fútbol. Intentar no respetarlo ahora, a más de 90 años de dictado, y cuando se cumplió plenamente, implica no respetar la verdadera y rica historia del fútbol uruguayo. Perdonen que lo he leído, pero era la manera de hacerlo más rápido. Muchas gracias.
por acá. Veo en la puerta que hay un montón de gente parada afuera. Si quieren, queda alguna butaca libre acá, así que pueden pasar y van a encontrar mejores espacios. Muy bien. Bueno, vamos a referirnos a uno de los tantos documentos oficiales que sirven para demostrar claramente que lo que nosotros afirmamos, lo que Peñarol, a través de sus historiadores, cuenta, son realidad. Pero hago un pequeñísimo prólogo antes de ver la nota que vamos a mostrar. Kurk o Peñarol fueron lo mismo desde el principio, desde los comienzos. Para la mayoría, Kurk era Peñarol. El diario inglés que se publicaba acá en Montevideo hablaba de que venía el Kurk y que seguramente la hinchada, que la llamaban los Peñarolites, lo iban a acompañar. Y desde siempre fue todo vinculado también a Peñarol Kurk. Si vemos los medios de prensa de 1900, primeros años, vamos a ver muchas veces que la tabla de posiciones de los campeonatos, en vez de decir Kurk, dice Peñarol, ¿verdad? Y todo eso llegó hasta que en el año 14 definitivamente se modificó el nombre, se cambió el nombre por las razones que ya han contado otros compañeros. Desde hace muchos años hay gente que entiende que no es así, que no quieren contabilizar los campeonatos uruguayos que ganamos cuando figuraba como Kurk, que como también eso no les alcanza, ponen en tela de juicio los campeonatos jugados a través de la Federación Uruguaya, cuando en el año 22 nos eliminaron con el argumento de que habíamos incumplido con alguna disposición. Más que eso, seguramente debió ser porque llevábamos 6 puntos de ventaja y vamos a ser campeones nuevamente. Entonces con eso perdimos la chance de también ser campeones uruguayos en 1922. Pero en 1938, ante un pedido de Peñarol, y vamos a ver si ponemos la imagen del informe acá, ahí está, el gerente de la Selección Uruguaya de Fútbol, Celestino Mivelli, respondió a Peñarol, al presidente Peñarol, a una consulta de quién eran los campeones entre 1900 y 1938. Como ustedes lo ven ahí, también la Selección Uruguaya de Fútbol, desde 1900 en adelante, habla del campeón en Peñarol, ni siquiera es Kurk, es Peñarol desde siempre. ¿No? Dice, a ver si puede mejorar el foco de imagen. Verán que desde un comienzo habla de Peñarol campeón de 1900, campeón de 1901, y después habla de la Federación Uruguaya de Fútbol y plantea claramente que Wander fue campeón en el 23, Peñarol en el 24, y con relación al año 1926 habla de que Peñarol es el campeón de la Serie A, ¿verdad? Esto se han puesto en juicio esta carta, diciendo que este señor que firma acá no tenía derecho a hacerlo, que no es un documento oficial y demás. Entonces sería bueno decir y hacer una breve reseña de quién era Celestino Mivelli. Celestino Mivelli fue diputado del Partido Socialista, del Partido Comunista, fue gerente general de la AUF y fue secretario de la Confederación Sudamericana de Fútbol. No era un vulgar funcionario que hizo esto porque era participante o hincha de Peñarol. Al contrario, era considerado un tipo especializado y al fundarse la Confederación Sudamericana en 1926, su prestigio era muy grande y allí designaron secretario de la flamante organización de la Confederación Sudamericana. Todo esto hace que podamos aclarar quién es esta persona, que fue el gerente de la AUF, que además estuvo vinculado a otro equipo.
fue el fundador del primer River, de aquel River que salió campeón en 1908, 1910, 1913 y 1914, que tuvo su cancha, en el Parque Lugano, ¿verdad? Y que, bueno, después dejó de existir. Ese era Celestino Mivelli, no tenía ningún vínculo con Peñarol y era un especialista y experto en reglamentos que a tal punto que lo llegaron a denominar el RIMET, el RIMET Sudamérica rioplatense, ¿verdad? Ese es quien presenta, firmó la nota que ustedes están viendo, nota cuyo origen está acá, y que le voy a pedir disculpas porque no les voy a decir quién firma. Del lado reverso tengo una firma y un informe que dice: Montevideo, febrero 16 de 2001, estoy 100% de acuerdo con lo que dice este documento, ¿verdad? Y está firmado por un historiador de Nacional, ¿verdad? Acá está, historiador de las nuevas generaciones, y bueno, aquí está, no importa quién es, no lo voy a quemar, ¿verdad? Pero sepan que todo es así. Y que, como han contado los historiadores que han estado hablando antes que yo, nosotros en la historia y para extender la historia nos basamos en documentación. No generamos hipótesis, ni analizamos cosas y pensamos qué, cómo, no sé qué, cambio de nombre. Alguien por ahí dijo que Defensor Sporting hoy era otro club porque se había unido con otro, entonces dejaba de ser el Defensor original. Y si miramos para atrás, ¿cuántas instituciones se modificaron o cuántas instituciones se juntaron con otras? Hasta nuestro tradicional rival, en la primera década, se juntó allá por con otro club, ¿verdad? Se formalizaron y jamás ninguno planteamos de que empieza ahí de vuelta, sino que es parte de la historia. Y como el país, como clubes, como instituciones políticas, todos en esta historia han cambiado a veces de nombre, y eso no significa la no continuidad, ¿verdad? La documentación, toda esta, va a estar a disposición de ustedes. Se les va a entregar folletos o algunos de los libros que yo publiqué para los periodistas, donde están los documentos que ya hemos presentado anteriormente a través de los historiadores, o estos donde contamos la verdadera historia que siempre fue reconocida. Es decir, van a ver allí artículos publicados en revistas del tradicional rival donde hacen referencia, por ejemplo, en 1909, que lo mejor que tuvieron fue que le ganaron al Decano. ¿Ves que lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es todo un poco la historia y los documentos que vamos acumulando. Tenemos el final, es una alegría muy especial porque hemos logrado, se ha concebido un grupo de gente joven, entre 20 y 30 años, que están investigando, trabajando en la historia de Peñarol y están formándose para ser los que nos continúen cuando ya nuestras canas no nos permitan seguir en la misma. Les agradecemos la presencia y les paso con José Carlos Domínguez para que continúe el final de esto. Muchas gracias por su presencia. Buenos días, el agradecimiento a todos. Realmente uno se conmueve porque acá está todo Peñarol unido, está la gente, el periodismo deportivo, así que a todos muchas gracias. En el comienzo quiero saludar a 3 personas porque ya que hablamos de campeonatos uruguayos, es bueno saludar a nieto del contador Gastón Welfi, Fernando Welfi, el presidente más ganador en la historia del fútbol sudamericano, a la hija de Luis María Maidana, Jenice Maidana, y a la hermana de Omar Cacho Caetano, que de alguna manera también estamos diciendo que si de campeonatos uruguayos hablamos, estamos tratando de estar todos.
que ser breve, aunque da para mucho. Decir que el tema, voy a empezar con el tema del cisma, aquí estuvo muy bien narrado por quienes me antecedieron en uso de la palabra. La Federación Uruguaya, que fue formada en definitiva por Peñarol, por Julio María Sosa, termina finalmente con la participación de 68 clubes. Es decir, iba cada vez creciendo más, era quien tenía realmente la mayor atracción futbolística en aquel momento, y el Laudo Cerrato, de alguna manera, el presidente de la República, el ingeniero Cerrato, es quien finalmente logra, a través del laudo arbitral, unir nuevamente a todo el fútbol uruguayo. Pero desestimar lo que era la federación es desconocer el pasado, y eso no es bueno. La federación no solamente tenía la actividad local más importante, sino que a nivel internacional tenía tal magnitud que, para darles dos ejemplos claros, el 4 de julio, en un partido amistoso con los profesionales de Escocia, quien da el puntapié inicial es el presidente de la República. Para darles una idea de lo que era la federación, la historia de San Lorenzo de Almagro, una de las cosas más importantes que destaca es la obtención justamente que logra en la Argentina el 22 de junio de 1924 en la Copa Río de la Plata, venciendo a Wanderers, que es vicecampeón de la Copa Río de la Plata. No solamente era lo local, sino lo internacional. El fútbol uruguayo vivió en aquella época de la Federación y de la Liga Uruguaya de Fútbol el movimiento más incesante de partidos internacionales que haya conocido nuestro país en ese periodo de años. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque Peñarol, cuando muy bien lo expusieron aquí anteriormente, cuando Peñarol sale de la Liga Uruguaya de Fútbol, era el monarca, era el campeón uruguayo, iba punteando en ese campeonato, y cuando vuelve después del cisma, es Peñarol el que logra también nuevamente el campeonato uruguayo. ¿Cómo vuelve Peñarol? O cómo se, mejor dicho, cómo se conforma la nueva Asociación Uruguaya de Fútbol. Con un partido en el Parque Central, con Peñarol y Nacional, con la presencia de los más destacados dirigentes del fútbol, en donde estaba el presidente de la República, obviamente, estaba el doctor Luis Alberto Herrera también, y es el primer clásico transmitido por radio, para los señores periodistas que deben conocer el tema, que es justamente General Electric Radio, que transmite ese partido, que gana Peñarol también 1-0 con gol de Pascual Ruot. Negar lo que es el fútbol nuestro del pasado es de alguna manera desconocer la realidad y la grandeza de nuestro fútbol uruguayo. El CURC, el otro problema que aparentemente tienen algunos con respecto a los campeonatos de Peñarol. Debemos decir que muy bien aquí también habló el escribano manifestando justamente cómo es la personería jurídica de Peñarol. La personería jurídica de Peñarol manifiesta textualmente, o casi textualmente, concédese la personería jurídica al Club Atlético Peñarol, denominado anteriormente CURC, fundado el 28 de septiembre de 1891. Ustedes me preguntarán quién firma por el Poder Ejecutivo. El presidente de la República, don José Vallejo Ordóñez, y el ministro del Interior, doctor Feliciano Viera. De conocer lo que es y lo que representa el Poder Ejecutivo y las personas que nombré, y manifestar de que estaban equivocados hoy a más de 100 años, me da la sensación que no es correcto. Yo no discutiría en lo personal la capacidad jurídica de don José Vallejo Ordóñez. Cuando nosotros hablamos de esa Asociación Uruguaya de Fútbol, de esa Liga Uruguaya de Fútbol, con hombres como el doctor Abelardo Vescovi, uno de los referentes intelectuales más grandes que tuvo este país justamente en tema de derecho, y cuya familia y sus hermanos hoy son libros de estudio en la Facultad de Derecho, negar la capacidad jurídica del doctor Abelardo Vescovi realmente a uno le tiene que llamar la atención, sobre todo cuando él no puede defenderse. Y no era de Peñarol. Discutir lo que era el doctor Lengio Roca, Reyes Lerena, el doctor Sierra, el señor Rodolfo Bermúdez, que es en definitiva el que emociona en la asociación, en la Liga Uruguaya de Fútbol, para que
le den fecha libre a Peñarol para que pueda festejar sus 25 años. Era el delegado titular de Nacional, es aprobado por unanimidad. Y en el año 1916 Peñarol puede festejar sus 25 años, inclusive recibiendo una emotiva carta de la directiva de Nacional, firmada por su presidente José María Delgado y por su secretario Joaquín Romero. Es bueno que la gente sepa que el doctor José María Delgado era uno de los hombres más brillantes de la sociedad uruguaya, aparte de sus atributos, lógicamente, que tenía como persona y como universitario. Fundamentalmente era uno de los grandes poetas del país. Es el presidente de Nacional que más años tuvo en la conducción de la presidencia de la institución de la cual estamos hablando. Decir que un 28 de septiembre de 1941, en los 50 años de Peñarol, quien organiza los 50 años de Peñarol es la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, y que el partido preliminar es Boca Junior con la reserva de Peñarol, y el partido de fondo es Peñarol contra River Argentino, que quedan 4-2. Decir que en esos 50 años de Peñarol, en el desfile, desfilan todas las instituciones deportivas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, rindiendo homenaje en los 50 años de Peñarol, y encabeza el desfile el Club Nacional de Fútbol con sus atuendos y sus banderas, que lo pueden corroborar en los diarios de la época, porque está permanentemente, está bien detallado. Decir que en el banquete que se lleva a cabo en esos 50 años de Peñarol, no solamente estaba la Presidencia de la República representada y por los ministros, sino también toda la Asociación Uruguaya de Fútbol, todos los clubes, el presidente de AFA, el fútbol argentino, y el intendente municipal de Montevideo. Desconocer que en los 60 años de Peñarol, uno de los actos más emotivos que sintió Peñarol, que vivió Peñarol, fue la oratoria brillante de un gran político de nuestro país, que era el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que fue don Daniel Fernández Crespo. Decirle que desconocer todo esto o negar lo que por derecho de conquista tiene Peñarol, de alguna manera nos da para pensar. Entonces recurrimos, como muy bien decía un compañero anteriormente, de quien era don Abelardo Vescovi, cuando en el año 1952, 5 de junio de 1952, consultado quien era presidente justamente en la oportunidad en que Peñarol cambia de nombre y es aceptado por unanimidad, el doctor Abelardo Vescovi, consultado por Peñarol sobre el tema, manifiesta en carta que está lógicamente en Peñarol, confirma mi convencimiento que ambas denominaciones se refieren a una sola institución deportiva. Todas las entidades lo aprobaron en la asamblea por unanimidad. Hablar de fallas procesales a 40 años de distancia, hoy serían 104 años y 93 en otro, lo de la FUF, resulta inoperante, máxime cuando a base de sutilezas inoperantes, con el deporte se pretende destruir una verdad incontrovertible. Doctor Abelardo Vescovi. ¿Por qué termino con esto y por qué hice referencia de las personas que están? Nuestra sociedad allá por los años 1890, 1900, se conformó como un país joven, con mentes brillantes y con gente brillante. La sociedad y el deporte. Fuimos, sin lugar a dudas, los más distinguidos, tanto por los universitarios como por los hombres de trabajo y que forjaron nuestra sociedad. Hoy, a tantos años, aquella gente que no puede decir su verdad. Hoy, a tantos años, aquellos hombres que dictaron cátedra, sobre todo en lo que hace a los universitarios, en las distintas formaciones, pero en este caso en formación de derecho, decir que fueron engañados, que desconocían todo, que fueron fruto de malos entendidos e interpretaciones, creo que de alguna manera tenemos que tener toda la conciencia y la capacidad de decir, de que respeten a los hombres que forjaron la patria,
que respeten a los hombres que forjaron nuestra sociedad y que fundamentalmente, por el deporte y por el fútbol, tengan respeto por la memoria de quienes tanto hicieron y tanto nos dieron. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a mostrar unos documentos por demás contundentes para ir cerrando. Son solo 3 minutos, pero algunos van a dar bastante gracia porque a veces se distorsiona la realidad y como en el grupo de historiadores hemos denominado y llamar al trabajo que hacemos la historia documentada. Cuando algunos formadores de opinión válidamente dicen que esta es una discusión que nunca se va a acabar, nosotros lo que decimos es que acá no se tiene que acabar nada. Acá solo hay gente que tiene documentos y otra gente que siembra una duda. Después de mostrar estas cosas, va a decir unas palabras Marcelo Areco, que tuvo el gusto de acompañarnos, cierra Rodolfo Catino, y bueno, vayan acá estos documentos que tienen mucho que ver. El primero, el del diario La Razón. Nuestros jóvenes historiadores que se pasan en la biblioteca, Eduardo, Agustín, Gastón, en ellos reconozco al resto y a la tarea que Pablo Sierra les ha encomendado, han encontrado cosas que son espectaculares y que, como nosotros siempre decimos, no digamos nosotros lo que para Peñarol sería la verdad. Vayamos y busquemos los documentos. Diario La Razón, martes 21 del 12 de 1926. Alguien quiere decirnos que no ganamos el campeonato en 1926. El diario. Peñarol nuevamente laureado. El campeonato especial de primera división de la Serie A ha quedado virtualmente terminado y el título máximo le ha correspondido a la gloriosa entidad de las 11 estrellas, que agrega así un laurel más a su magnífica corona de campeón. Si alguien dice que en el año 26 nosotros teníamos la capacidad, hoy en el 2016, de cambiar los documentos, que vaya hasta la biblioteca y que busque los diarios. Diario de La Razón, martes 21 del 12 de 1926. Felicitaciones recibidas por Peñarol, con motivo de la conquista del campeonato uruguayo. Al club Peñarol, Montevideo, Santiago de Chile, agradecemos congratulación definitiva y felicitamos calurosamente honroso título de campeones uruguayos. Obviamente, capaz que alguien piensa que también en el 26 distorsionábamos los documentos. Después, una cosa hermosa que encontraron nuestros jóvenes trabajadores, que espero que esté ahí. Alguien quiere desconocer que el laudo Cerrato no era válido, y en estos días nos dieron una enorme alegría encontrando que el tradicional adversario, en un gesto de grandeza, hizo socio honorario a José Cerrato, agradeciéndole el laudo Cerrato, el mismo que 100 años después alguien quiere decir que no era válido. Bueno, señores, Cerrato fue socio honorario de nuestro tradicional adversario en agradecimiento que laudara eso. Eximio. Es un acto de grandeza que tenemos que destacar de una institución que, como siempre decimos, competimos de forma sana. Dice eximio, señor presidente de la República, ingeniero doctor José Cerrato, socio honorario de Nacional, autor del laudo arbitral que puso fin al cima de nuestro fútbol. Después queremos agradecerle mucho, y esa imagen habla por sí sola, que Wilmar Valdés, que nadie puede decir que capaz que sean las mejores relaciones o nos haya querido hacer un favor a nosotros, le entregó este libro con el nombre La verdadera historia del fútbol uruguayo, con todos nuestros campeonatos. Ahí vemos en la imagen a Alejandro Balbi, al presidente de la FIFA, Infantino, a Tabaré Vázquez y a Wilmar Valdés, que tuvieron el hermoso gesto de entregarle el libro
que dice la verdadera historia del fútbol uruguayo, que ya está en la FIFA, Infantino se lo llevó, así que en la FIFA ya está el documento de que nosotros tenemos nuestros 50 campeonatos, ni más ni menos que entregados por el actual presidente de la AUF, a quien mucho agradecemos que haya terminado con esta discusión y haya llevado eso. Por último, si alguien duda que este libro es verdad, tiene acceso. En todas las páginas está el logo oficial de la AUF, pero aparte de eso tiene prólogo y tiene abajo, allí lo van a estar viendo, a Juan Pedro Damiani, a Eduardo H., todos ellos homologaron ese libro y están en la segunda o en la tercera hoja para que lo vayan a ver, en la que se reconocen absolutamente todos los campeonatos, y agradecemos también el gesto de grandeza de todos ellos que nos hayan distinguido con eso. Una perlita que les va a gustar muchísimo, Rodolfo Catino tuvo mucho que ver con esto. Hace unos años organizamos un grupo de peñarolenses, los 120 años del club. A pedido que le hicimos al presidente Juan Pedro Damiani, nos concedió que Peñarol fuera el primer equipo del Uruguay que usara la camiseta con la palabra decano. Casualmente al mes de eso están los archivos, alguien quiso poner lo mismo en su camiseta, pero Peñarol fue el primer equipo del fútbol uruguayo con documentos. Ese día festejamos los 120 años contra San Lorenzo de Almagro, allí está la parte en que entra, decidimos ponerle un decano enorme en la camiseta y Peñarol es el primer equipo del fútbol uruguayo que jugó alguna vez con una camiseta con la palabra decano. Alguna vez la deben haber visto de vuelta en algún lado, pero esa fue la primera y no hay ningún documento más que ese que pruebe lo contrario. Gastón Diz hizo un documento que vamos a empezar a hacer presentar. Nosotros tomamos un estudio que es importantísimo que todos lo vean y tomamos como base las ligas más competitivas, es decir, las ligas que alguna vez ganaron algún campeonato de su continente, la Copa Europea o la Copa América de Selecciones. Quiere decir que si esas son las ligas más competitivas, Peñarol acaba de ser el primer país, el primer equipo de un país de los que integran esas ligas que llega a los 50 campeonatos. Lejos del resto, Peñarol está con 50, River Park con 36, y allí tienen el croquis que Gastón hizo y que la verdad que nos da mucho orgullo. Estamos lejos del resto, pero no lejos del resto en Uruguay, estamos lejos del resto en todo el mundo. Peñarol hizo historia en la grande, llegó por primera vez en una liga competitiva a los 50 campeonatos uruguayos. Por último, si alguien tenía alguna duda de que Infantino ya tiene ese libro en la FIFA, también esta gente que se mueve mucho de nuestro grupo de historiadores, que también estamos orientados por los historiadores grandes, ahí está el momento en que se lo regalan como oficial de la AUF y que Infantino lo muestra para la foto y lo llevó rumbo a FIFA. Quiere decir que si alguien tiene alguna duda, que pregunte por qué la AUF dio ese documento como oficial y por qué Infantino ya lo tiene en la FIFA como documento de nuestros 50 campeonatos. Concluyo simplemente diciendo que me parece sumamente acertado el título que le hemos puesto a todo este trabajo que hacemos. La historia documentada. Podrán decir todo lo que quieran, documentos hay solo acá. Peñarol es el decano del fútbol uruguayo, Peñarol ganó 50 campeonatos documentados, es oficial de la AUF a través de un libro oficial y ya es oficial en la FIFA porque por suerte la delegación que recibió a Infantino le entregó ese libro e Infantino lo llevó para el organismo que rige al fútbol mundial. Muchas gracias, los dejo con Marcelo. Le voy a decir la verdad, cuando era chico yo no sabía cómo era el tema de los campeonatos uruguayos, no se contaban los campeonatos uruguayos. Es más, recuerdo con una referencia periodística donde se contaban los campeonatos desde la época profesional. Ahora con el correr de los años me doy cuenta que se empiezan a visualizar de otra manera. Yo entiendo que una década gloriosa del 60 como la que tuvo Peñarol, después vienen 25 años de una hegemonía local abrumadora, sobre todo sobre el tradicional rival,
hicieron que esa biblioteca y esa perspectiva de mirar la cantidad de campeonatos de cada uno se empezara a cambiar. Y se empezaran a desempolvar cosas que muchos no manejábamos. Pero agradezco que eso haya pasado, porque ha generado el trabajo de historiadores como los que tiene Peñarol, que realmente conmueve cuando uno lo ve cómo trabajan. Y yo quiero agradecer especialmente a la persona de Agustín Cherrou, que tiene 22 años, y que lo que él tiene no se compra en la farmacia. Es increíble a la edad de él, la memoria, la pasión, lo que sabe, y que es gran responsable de esto. Así que agradecerle a los historiadores, las más sinceras felicitaciones a ti. Yo esperaba este día con mucha ansiedad, y realmente se merece este reconocimiento y mucho más por parte del club. Y esto que tenés que vivir es por culpa del club que sos hincha, que ha ganado tanto y que genera que haya que estar repasando las cuentas permanentemente. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, yo no me voy a aburrir, no tenía pensado hablar, pero me pidieron los convocantes cerrar esta reunión magnífica, y no quiero cerrarla sin primero que nada agradecerles a todos ustedes el haber venido a escuchar la verdadera historia del fútbol uruguayo, que no es dicho por nosotros sino por la AUF. Un montón de datos que hemos podido escuchar de gente que de esto sabe y sabe mucho y que lo ha demostrado con hechos. Agradecerle también a estos historiadores magníficos que tiene el club, que hace muchos años trabajan que trabajan incansablemente y desprovistos de todo interés, por un amor profundo y común que tenemos todos los que estamos acá, y la gran mayoría de los que están ustedes ahí, que es el amor por la camiseta amarilla y negra, por el Peñarol, que es el único y es siempre el mismo desde 1891 hasta ahora. Hemos sido uno solo y somos uno solo aquí en esta mesa y en todos lados donde vayamos. No vamos a hablar de nadie más que de nosotros. Siempre lo hicimos así y seguirá siendo así. En esta reunión se habló de nosotros y de nuestra historia. Gracias por haber venido.